La inseminación artificial a tiempo fijo, IATF, es una técnica que, mediante el uso secuencial de hormonas, permite sincronizar los celos y ovulaciones, lo que permite o hace posible inseminar una gran cantidad de animales en un periodo corto de tiempo. Este fue uno de los temas abordados en el 9º Congreso Internacional de Reproducción Bovina. El veterinario mexicano Eduardo Puente disertó sobre cómo disminuir el impacto de las enfermedades reproductivas en los resultados de la inseminación artificial a tiempo fijo. Voy a enfocarme en algunos de los estudios que hay sobre cómo se mejoró un poco también todos los resultados después de IATF, pero también voy a hablar de cómo se da el tema de pérdidas. Si nosotros comenzamos un poquito a hablar de cuáles serían algunos parámetros ideales o puntos a nosotros considerar como eficacia, si nosotros queremos buscar un 80% de tasa de extracción, se ha hablado mucho de esa parte, nosotros más o menos tendríamos que tener de las vacas que entoramos un 80-90% de la preñez, y que de ese 80 a 90% que tenemos diagnosticado sea menos del 5% de la pérdida que obtengamos al parir, y de lo que pare a lo que detectamos sea menos del 2%. Eso sería el ideal para nosotros obtener más o menos un 80%. Ese es un poco el punto. Si nosotros revisamos, más allá de que esta no es una información, digamos que científica, pero es obtenida de Estados Unidos, de USDA, si vemos la tasa de destete en diferentes países, esto en el 2019, el dato que tenemos acá, podemos ver, por ejemplo, Argentina con un 61% de tasa de extracción, pero vemos también, por ejemplo, Estados Unidos, que lo vemos acá, con un casi 90%. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos, estos son promedios, esto quiere decir que hay campos en mismo Argentina y en otros países que están logrando arriba del 80%, pero cuando hablamos de ese 61% es un promedio igual que, por ejemplo, con Uruguay. No conozco datos de Paraguay, pero creemos que pudiera estar cercano a lo que se puede tener en Argentina. Entonces, si vemos un poquito, y esto voy a presentar un metaanálisis del doctor Poller, que también es doctor Sartori, habló de algunos trabajos de ellos. Cuando observamos el tema de fertilización, en realidad el tema de fertilización, casi el 85-90% de los animales hay fertilización. El problema más importante está en la muerte embrionaria temprana. Acá, sobre todo los primeros 7 días, y si vamos a ser más estrictos, los primeros 4 días, es donde está la principal muerte. Este es un trabajo, un metaanálisis del doctor Poller, en donde él analizó 56,000 diagnósticos, en donde de 48 estudios se quedó con 12 que tenían más o menos la misma metodología para poder llegar a un resultado, y él encontró que en los primeros 7 días había casi el 30% de mortalidad, y estas eran en los primeros 4 días principalmente, y después, si lo tomamos hacia el mes, más o menos el 50%, el 47% se perdía. Después de esto, él obviamente el trabajo es mucho más extenso, porque diferencia si fue IATF, si fue por categorías, un poco ya también se habló en la anterior presentación del doctor Sartori. No encontró diferencias entre Bos taurus y Bos indicus, y más o menos habló de un 5.8% de pérdida después de aproximadamente el día 28-30 en adelante, que fue también lo que un poco presentó el doctor Sartori, y lo que más o menos nosotros lo que habló Gabriel de ese relevamiento. Hace unas semanas tuvimos una mesa redonda donde se habló de esos datos, y más o menos fue lo que encontramos. ¿Por qué presento esto? Porque yo voy a hablar de la parte infecciosa. Ya el doctor habló de otras cuestiones que pueden influir, como la edad, como la categoría, y yo voy a tratar de ver un poquito el tema infeccioso, pero también quiero que tengan un poco la expectativa de qué es lo que se puede llegar a diagnosticar y cuánto, porque cuando hay problemas de abortos o cuando hay problemas reproductivos, la gente se desespera y empieza a tener situación de disparar para todas partes. Hay diferentes trabajos. Este es un metaanálisis donde participó gente de Argentina, de España. El trabajo fue publicado ahora en el 2023, en donde hablan de, ese fue con 76, un metaanálisis con 76 estudios, en el cual prácticamente fueron 300, casi 4,000 lugares donde se hizo campos,
y lo que se concluyó fue que aproximadamente el 50% estaba relacionado con el tema infeccioso. Depende mucho de dónde evaluemos o qué trabajo consultemos. Hay algunos, vamos a ver más adelante, que hablan de un 40%. Vamos a ver también un poco algunos datos de Tambo de cómo es lo que se presenta. Este es otro trabajo del 2023 y lo quise también tomar en cuenta. Esto fue diagnóstico de 45 a término. Y nosotros vamos a hablar de un 10% en general, siendo que en Tambo, vamos a ver, es mucho más alto y que variaba de rodeo a rodeo hasta un 30%, y donde aquí aproximadamente el 40% de los abortos se diagnosticaron como causas infecciosas. Pero ya desde aquí empezaron a hablar de causas genéticas o de posibles causas genéticas. Yo voy a presentar un trabajo, lo que más ha hecho es un trabajo de Tambo en Holanda, en el cual se ha visto una predisposición de vacas a abortar, y vamos a hacer un trabajo con un N bastante interesante. Pero bueno, este simplemente es el resultado, y lo que yo les comento, el 40% de los abortos han sido diagnosticados en forma infecciosa. Por ejemplo, en Tambo, este es diagnóstico de 28 a 110 días, y fíjense que alrededor del 12% de pérdida fue lo que se encontró. Si nosotros revisamos las pérdidas, es más o menos esto, varió obviamente de Tambo en Tambo, pero es más o menos los promedios de lo que se encontró. Un trabajo más reciente ahora en Argentina, en el 2024, lo que mostró en este trabajo en el 2024 fue una pérdida de 18.5%, que lo que se encontró. Estos son los diferentes Tambos, el número de vacas que fueron analizadas, y estos son los porcentajes de abortos que se encontraron entre el día 42 y a término. Entonces podemos ver que en Tambo es mucho más alto el tema de los abortos. En este mismo trabajo algo interesante fue que esa vaca que abortó, esas vacas que abortaron, fueron seguidas para ver qué era lo que pasaba con ellas, y se dieron cuenta que tenían mucho más enfermedades del posparto, y además de enfermedades del posparto, también, por ejemplo, se encontró que solamente el 59 al 60% de ellas terminaron la lactancia, mientras que las que no tuvieron aborto terminó el 85% de la lactancia. Entonces, no solamente es el efecto de que ya abortó, sino además que esas vacas pueden ser eliminadas. Eso les decía en Tambo, y son datos que son interesantes como para evaluar. En Estados Unidos les comentaba que algo que se ha estudiado más en el Holanda, pero no me extrañaría que en algún momento también se haga algo en ganado de cría en cuanto al tema de la genómica. Y lo que se ha visto que hay vacas que son más, que se predisponen más a abortar. Hoy se puede genotipicar. Este es un trabajo con no casi, sino 1.662.251 vacas, en las cuales se analizó, se hizo la genómica, y se tomó el carácter de aborto, de su actividad hacia el aborto, y fíjense, se hizo por cuartiles, se dividen por cuartiles, el mejor cuartil, el peor cuartil, y el peor cuartil lo que nos dio, un 16% de abortos, mientras que el mejor cuartil tuvo 11% de abortos. Esto fue un trabajo con 1.600.000 datos, lo que habla de que hay una predisposición a abortar desde el punto de vista genético. No sé, yo por lo menos no conozco un ganado de cría, pero sí un ganado de carne, pero sí en Tambo. Este es uno de los primeros trabajos que ha sido publicado y que habla sobre esta parte. Dicho esto, hay un montón de cosas que ya se hablaron de lo que puede producir interrupción, pero si nosotros vamos un poquito a las infecciosas, como le dije, sería muy pretencioso tratar de que en 40 minutos o lo que me quede de tiempo trate de abordar todas las enfermedades. Voy a hablar de algunas, pero siempre les hago ver que no siempre son las que uno piensa, y que hay que indagar un poco más. Una de ellas es IBR. IBR lo que tiene es que tiene un tropismo y se va hacia ovarios, hacia oviductos. Estos son trabajos, por ejemplo, de Brasil, en donde animales positivos o seropositivos, fíjense la presencia del virus en el útero en el 100%, la presencia en oviductos en el 73% y en ovarios casi en un 60%. Entonces, el virus tiene un tropismo hacia ovarios y puede producir diferentes cuadros, desde una oforitis en los animales, sobre todo en vaquillonas, hacer que pierda un calor o dos, o también puede producir problemas de fertilidad. Este es un trabajo en donde tiene ya algunos años, pero no ha cambiado mucho en cuanto al tema de algunos de los trabajos más nuevos, donde se utilizó un semen que estaba contaminado con IBR, se hizo inseminación, eso fue en ganado de leche, se hizo hasta que quedaran preñadas, o por lo menos los servicios, y se comparó con un grupo control.
en el cual las vacas que el semen estaba contaminado con IBR tuvieron una tasa de preñez del 40% o una concepción del 40%, pero requirieron 4.5 servicios para preñar ese 40%. El grupo que el semen estaba libre de IBR preñó el 90% y requirió 1.7 servicios para preñar ese 90%. Entonces, lo que habla de la importancia que tiene el virus IBR en cuanto a la situación de disminuir la fertilidad. Este es otro trabajo, el cual evaluó, esto es en varios rodeos, en los cuales se evaluó otra vez virus contaminado con IBR, y lo que se evaluó, el no retorno al calor. Acá, en los animales que fueron inseminados del virus, con virus de IBR, que se viva con virus de IBR, el no retorno al calor fue del 13% comparado con las que el semen no estaba contaminado con IBR, donde fue el 60%. En otras palabras, acá fue el 60% de preñez y acá fue el 13.4%. Acá estamos evaluando el no retorno, pero es una forma directa de poderlo decir. Entonces ya vimos que tiene un efecto en el tema de la preñez. Quizás lo que más se conoce o lo que más se estudia es los abortos en el último tercio de la gestación, pero no dejar por un lado también lo que puede producir en muertes embrionarias tempranas, sobre todo en vaquillonas. Estos son cuando son inoculados vaquillonas entre 25 y 27 días, 27 semanas, después de la monta de la inseminación, y vemos cómo los abortos suceden entre 17 y 85 días después de la inoculación. Entonces, normalmente el aborto por IBR es arriba de los 180 días, por eso las pruebas que se hacen de desafío con las vacunas para ver si hay protección, los animales se desafían entre el día 180 para saber si pudo o no ser el tema de abortos. Entre los beneficios de la IATF se pueden mencionar mejoramiento genético, concentración del periodo de monta, evitar tener que reconocer el celo, reducción del tiempo de la estación reproductiva, acortamiento del periodo de anestro posparto, mejora en los índices reproductivos y productivos, aumento de la proporción de vientres que empreñan temprano, incremento en los kilogramos destetados y mejor atención posparto a los vientres y a los terneros. Durante la presentación, el experto mexicano también abordó sobre la diarrea viral bovina, una enfermedad infecto-contagiosa de sintomatología variable dependiendo de la cepa actuante, edad y estado inmune del huésped. Se caracteriza por causar trastornos respiratorios, diarrea, abortos, infertilidad, inmunosupresión, caída brusca en la producción de leche y muertes súbitas. Quizás lo que más estudios hay es sobre diarrea viral bovina. Diarrea viral bovina es un virus que digamos, por eso para algunos lo consideran como el SIDA para las vacas, y al igual el caso de IBR tiene un tropismo hacia ovarios, hacia el sistema nervioso central y hacia testículos. Y ese es un poquito de los cuadros que va a ir presentando. Vamos a ver algunos trabajos de cómo la eliminación a través del semen en algunos va a ser continua, en algunos va a ser una infección persistente por un tiempo. ¿Y de qué va a depender este virus en el tema reproductivo? ¿Cómo afecte? De la etapa en la que el virus ingrese al animal. Entonces, cuando lo hace en las primeras etapas, normalmente puede reducir la edad al primer servicio, puede producir una muerte embrionaria o puede producir abortos. Entonces, va a depender de esa etapa en la preñez, en la que ese virus ingrese al animal para que llegue a ese producto, a ese feto o a ese embrión, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, para producir diferentes cuadros, desde muerte embrionaria temprana hasta abortos, o hasta antes se pensaba que en el último tercio de la gestación, cuando afectaba el virus de la diarrea viral bovina, normalmente nacía un animal sano que no presentaba ningún cuadro. Hoy se sabe que puede nacer un ternero aparentemente vivo
y después morir a las pocas horas o al siguiente día sin presentar ninguna signología clínica. Entonces, de eso va a depender, de la etapa en la que se encuentre. Si yo quisiera un poco resumir, cuando entra en las primeras etapas, sobre todo cepas que llamamos citopáticas, puede producir una muerte embrionaria, puede producir el aborto dependiendo de la etapa en la que entre. Pero cuando entra entre los 40 y los 120 días, entre los 2 y los 4 meses, y ingresa sobre todo una cepa que le llamamos no citopática, puede llegar a este producto y ese producto en su sistema inmunológico es inmaduro. Hoy se sabe que el virus invade a los linfocitos en el hígado del feto y los vuelve a que no puedan reconocer que no puedan reconocer al virus, y es un poquito lo que hacen. Entonces van a ser un animal que se llama persistentemente infectado, el cual va a estar eliminando el virus de por vida. Estos son los animales a los cuales nosotros tratamos de apuntar a eliminarlos, primero a que no se introduzcan al rodeo, y lo otro es a través de la vacunación disminuir el nacimiento de estos animales. Ese es el mayor reto. Hoy vamos a ver más adelante cómo cuando hay persistentemente infectados nuestros resultados van a bajar mucho. Entonces de ahí la importancia que tiene también identificarlos. Estos son los focos de contaminación. Se habla más o menos que un animal PI es capaz de eliminar hasta 10 millones de partículas virales activas por mililitro de fluido corporal por día. Es una gran cantidad, va a retar a los animales. No requerimos muchos animales PI para infectar un rodeo. Normalmente en los rodeos lo que nosotros observamos es que hay de un 1 a un 3% aquellos infectados. No quiere decir que todos los rodeos. Ahorita vamos a ver algunos trabajos, pero a nivel internacional se habla de un 1% de donde hay infección con terravirona de PI, pero no se requieren muchos PI para poder infectar por la magnitud de la eliminación que tienen estos animales de por vida de este virus. Algunos datos sobre cómo afecta el tema de la concepción. Fíjense acá, fueron animales que fueron desafiados por vía intranasal 20 días antes de la IATET o de la inseminación. Y lo que se encontró fue que un grupo control y un grupo desafiado. Y el grupo desafiado 20 días antes fue 44 la preñez contra 70 en el grupo control no desafiado. Entonces, un trabajo ya de hace algunos años, vamos a ver algunos otros más recientes, pero al final hablan de esta parte. Este es un trabajo en el 2021 en España, en el cual se comparó un rodeo T1 no vacunado y rodeo 2 vacunado, y se evaluaron un poco los 3 años, o le vamos a llamar 3 años. El año P1 sería el momento antes, previo al brote, el P2 sería durante el brote, el año que fue el brote, y después el P3 es después del brote, después de que pasó el brote de diarrea viral bovina. Y lo que se observó fue, este es el trabajo, lo que se observó fue que la concepción o los días abiertos, fíjense, antes tenía 139 el G1, los no vacunados, y fíjense cómo pasó a 153 en el momento del brote, y cómo después del brote disminuyó otra vez a 134. En los animales vacunados no hubo ninguna situación de efecto, quedaron 134, 137 y no hubo diferencia estadística, pero sí en los animales no vacunados. Por lo tanto, otro ejemplo de cómo el virus de la diarrea viral bovina puede afectar. Este es otro trabajo publicado en el 2013 que habla de la presencia de antígenos, de virus en animales, en un grupo donde había presencia y otro grupo donde no había presencia, en pocas palabras, PI. Y fíjense, el primer servicio a concepción fue del 27% donde había presencia de PI contra el 70% donde no había presencia de PI. Entonces, otra manera de cómo afecta el virus. Ese es un grupo control expuesto a PI, no sé acá qué pasó, pero bueno, no importa, nunca hay que hacer las presentaciones y tomar tequila al mismo tiempo, siempre hay que separar las cosas. No sé qué pasó ahí con el cuadro, pero bueno, no importa, lo importante es acá lo que viene el resultado. Otra vez, animales expuestos a PI, o sea, el grupo que es inseminado es expuesto a PI y otro grupo que no es expuesto a PI. Y fíjense lo que pasó con el grupo expuesto, el 60% preñó mientras acá el 79%. Pero además, después, a la mitad de la preñez, como vemos acá, se les metió otra vez con PI, y fíjense que la pérdida de la preñez fue del 15 contra el 6. 15 en donde había la presencia de PI, 6 donde no había la presencia de PI. Entonces, otro factor que hace
que tengamos problemas. Y acá más adelante me voy a referir a la vacunación. Es una herramienta que tenemos, es una buena herramienta para poder ayudar a mitigar, sobre todo el nacimiento de animales PI, pero también vamos a ver algunos resultados de cómo favoreció la fertilidad. Pero a veces la vacuna no es solo la vacuna, sino necesitamos hacer otras cosas. Y entre ellas identificar a los animales persistentemente infectados en los rodeos y eliminarlos. Si nosotros solamente nos basamos en la pura vacunación y no eliminamos a los PI, los resultados no van a ser lo mejor. Entonces, de ahí la importancia que tiene. Bien, este es un trabajo publicado en el 2020 donde había rodeos donde se había identificado la presencia de PI y rodeos donde no se había identificado la presencia de PI. Se hizo vacunación en estos rodeos y en la vacunación se hizo además sincronización y resincronización y repaso con todo. Entonces, dos grupos, uno donde había presencia de PI, otro grupo donde no había presencia de PI. Acá hicimos la sincronización, la primera IATF, la resincronización, el chequeo de preñez, segunda IATF y después repaso con todo, grado de cría. Fíjense los resultados. Acá el resultado de la primera IATF, donde había presencia de PI, 34, donde no había presencia, 56. Segunda IATF, 37 contra 51, otra vez. La sumatoria de las dos IATF, 51 contra 68, y el repaso con toro dio 68 en donde había PI, 88 donde no había PI. O sea, 20 puntos de diferencia, que es muy similar al trabajo anterior. Entonces, ese es el impacto. Entonces, es la pura vacunación, lo que vamos a ver más adelante cuando hable un poco de las prevenciones o que hable de algunas de las cosas que podríamos hacer. Y no basta solamente con la vacunación donde hay rodeos, donde ya hay presencia de PI. Lo ideal sería eliminarlo. Lo que pasa es que no es tan fácil el tema de la identificación y como les dije hay un 1% de esos animales PI y no es tan fácil, pero bueno, hay algunas directrices que podemos hablar de cómo poder ayudar y cómo poder disminuir. Estos PI, la mayoría mueren en el primer año de vida, el 50%, el segundo año se habla de un 40% que muere y solamente un 10% llega a etapa adulta, pero esos que llegan a etapa adulta pueden ser los que nos pueden estar ocasionando problemas. Entonces, de ahí la importancia que tiene. Este es lo que les comentaba. Argentina hizo un trabajo en el 2021 se publicó, en donde salió también un 1% de animales PI. Quizás el dato no sea muy alto del número de muestreo, pero acá lo llamativo, lo importante más que el 1%, fíjense que el 20% de los rodeos tuvieron animales PI. Ese es el dato importante, más que en sí el porcentaje. Como yo les dije, no se requiere muchos PI para ocasionar problemas. Entonces acá el 20% de los rodeos tuvieron animales PI. Ese es el dato que tenemos que tomar en cuenta. Ese es el dato que menciona que el 20% y son los datos un poco de la publicación. Un concepto que se ha manejado en lo de la vaca de Troya. O sea, nosotros a veces necesitamos comprar ganado porque queremos crecer el apo, queremos comprar genómica y a veces compramos soros, pero también a veces compramos vacas preñadas. Y yo a la vaca preñada le puedo hacer un muestreo y puedo hacer un diagnóstico para ver si no es PI la vaca. Pero lo que no sé es el producto que tiene allá adentro. Yo no sé si sea PI o no sea PI. A eso es a lo que le llaman una vaca de Troya. A una vaca que entra al rodeo y lleva un ternero PI. ¿Y se acuerdan del caballo de Troya que entraba inofensivo y una vez estando en el castillo salían los malos? Un poquito es el concepto de lo que se le quiere llamar a la vaca de Troya y es lo que le dicen, digamos coloquialmente le dicen así en Estados Unidos a las vacas de Troya. Y es un poco por eso. Este es un ejemplo en Alemania, publicado en el 2021, muy interesante. Era un rodeo de 380 vacas libres, donde no habían encontrado PI en los últimos años. Y ellos compran unas vacas y dentro de esas vacas que compran, las compraron preñadas y parieron junto con el resto de las vacas que estaban del rodeo, parieron junto con ellas y el problema fue que acá de estas vacas nacieron dos animales persistentemente infectados. Estos animales persistentemente infectados lo que hicieron fue retar al resto del rodeo que tenía y al cabo de esa situación, de esa estación de monta, se produjeron 7 animales PI, después de ser negativo. Fíjense, es un rodeo de 380 vacas. Y después de eso había esa situación. Acá vemos en el esquema, fíjense lo que pasó, acá parieron estos dos animales PI
Entonces los terneros PI estuvieron en contacto con estas vacas y se pusieron PI precisamente en el momento donde se producen los PI, entre los 40 y los 120 días. Un ternero, acuérdense, cuando están en rodeos de cría, se acerca a otras vacas, hay más contacto, igual que lo hacen los toros, y es una manera de transmitir. Hay trabajos que han demostrado que hasta 2 metros en un área abierta puede ser transmitido el virus. Por lo tanto, es la importancia que tiene el que nosotros no solamente evaluemos a la vaca. Lo ideal sería que si compro vacas preñadas y no conozco el estatus o no tengo la atención, paran por separado del resto del rodeo si es que mi rodeo no tiene problemas. Eso sería lo ideal, que no parieran junto con el resto de las vacas para evitar eso. En ese mismo rodeo eliminaron las PI y después volvieron a ser negativos. Los toros tienen infecciones diferentes, infecciones agudas, infecciones persistentes, que son los PI, infección testicular persistente, y ahora le han agregado uno que se llama prolongada infección testicular. No tiene más que otra cosa que es la metodología con la que se identifica. Un toro con una infección aguda va a estar eliminando entre 2 y 28 días a través del semen el virus. Un animal que tiene una infección persistente, o sea, un PI, va a estar eliminando de por vida y la cantidad de virus va a ser grande, como vemos acá. Un animal de infección testicular persistente, el virus lo que hace es que, sobre todo en animales después de la pubertad, el virus no es reconocido. Entonces se va a hacer cuando no va a ser reconocido por el sistema inmunológico y va a estar ocasionando problemas y persistencia. Si bien acá no ha sido consistente, no ha sido demostrada la transmisión, sí la eliminación del virus a través del semen, y se habla de hasta 42 meses se puede estar eliminando el virus. Mientras que esto que le llaman prolongada infección testicular, simplemente la diferencia con la infección testicular persistente es el tiempo de eliminación, más que el tiempo de eliminación, es la manera de detectar, y tampoco ha sido demostrado, perdón, aquí ha sido demostrado, acá no ha sido demostrado, que es otra diferencia, no ha sido demostrado la transmisión o que pueda ocasionar un problema. Si yo tuviera que pensar en cuál sí es un problema mucho más serio, son los animales persistentes infectados que vamos a tener de por vida eliminando el virus. Otro tema abordado durante el encuentro sobre reproducción en nuestro país fue el impacto de la leptospirosis bovina en la tasa de procreo. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa endémica de zonas tropicales y subtropicales, lo cual quiere decir que se manifiesta con frecuencia en zonas cálidas con lluvias frecuentes, donde la fauna y el pH del suelo tienen un papel fundamental en su persistencia. Pero hablando de leptospirosis, también hay un trabajo interesante que se publicó el mes pasado en Uruguay, que quiero también mostrarles. Hay 2 manifestaciones de leptospirosis que nosotros quizás, que estudiamos hace algunos años, conocimos. A veces decíamos leptospira y pensábamos en abortos en el último tercio de la gestación, nacimiento de terneros débiles que mueren a pocas horas, y ese es el concepto que teníamos de leptospirosis. Hoy hay que cambiar ese concepto porque hay 2 maneras de manifestarse, dependiendo de lo que llamamos de las cepas incidentales y las de mantenimiento. Dentro de las de mantenimiento están las sabio, que pertenecen al grupo Sergio, igual que otros saber que en el bovino están en forma permanente, mientras que las otras leptospiras son incidentales. ¿Qué diferencias hay? Que acá la leptospira no se adapta bien al hospedador, la incidental acá se adapta bien al hospedador, acá hay una enfermedad aguda y severa. Acá podemos ver de repente una oleada de abortos, una cantidad de abortos y manifestaciones clínicas a veces en los terneros. Acá la enfermedad es crónica y asintomática, porque lo que vamos a ver es que puede estar ocasionando muertes embrionarias sin que nosotros nos estemos dando cuenta.
acá va a haber una respuesta marcada de anticuerpos. Yo hago una microaglutinación, que es la prueba que se utiliza para leptospira, y voy a encontrar títulos muy altos. Acá puedo encontrar títulos bajos si está presente el problema. ¿Por qué? Porque es de mantenimiento. Se habla de que se va a sitios inmunoprivilegiados la leptospira y a veces no es capaz de dar una respuesta inmunológica. Acá hay un breve periodo de excreción, se habla más o menos de 3 a 4 meses. Acá hay un largo periodo de excreción, se habla hasta de hasta de 11 o 13 meses, lo que se va a estar eliminándose. Dentro del mantenimiento, lo que le llamamos leptospirosis genital bovina, que es un concepto nuevo que se ha venido manejando, están los dos serobares, serobar Petersen y Harvio bovis, y el serobar Harvio pragignio. Esta es más identificada en el Reino Unido, mientras que esta es más importante en América. Esto al principio se dijo, pero no teníamos con qué documentarlo. No me voy a meter porque tendría que hablar de cada uno de los artículos y no tengo tiempo, pero todos estos trabajos últimos que han salido, que se han publicado sobre aislamientos de problemas reproductivos en leptospira, el serobar que se ha dado, el serobar Harvio bovis. Este es, por ejemplo, Brasil, este es en ganado de leche, donde existen los primeros aislamientos de Harvio bovis. Esto es en Argentina, este es el 2020, donde de 8 animales en 7 se encontró la presencia de leptospira Harvio. En Uruguay, 40 aislamientos en un lapso del 2000, creo que fue del 2015 al 2018 que fue por la publicación. De esos 40 aislamientos, el 25% correspondió a leptospira Harvio bovis, o un 50% que también estuvo pomona. Y en el caso de Estados Unidos, 23 aislamientos, los 23 aislamientos de bovinos que tenían problemas reproductivos fue leptospira Harvio. Entonces, es importante esta leptospira. Hay una transmisión directa cuando hablamos de esta leptospira de mantenimiento, se transmite en forma directa a través de la orina, también se puede eliminar a través de la leche en los terneros, y algunos otros que se han estudiado. Este es un trabajo en Brasil, donde lo que hicieron fue raspaje de animales sanos del fondo de vagina. Acá hicieron raspajes de acá y encontraron el serobar Sergio, al cual pertenecen las Harvio y Wolfi. Dicho esto, también quiero comentarles que cuando se hace la microaglutinación y sale Wolfi o sale Harvio bovis o Harvio pragignio, no hay manera de diferenciar desde el punto de vista de microaglutinación cuál de las tres es. Los trabajos que les mostré fueron aislamientos donde se pudo identificar, se hizo en la genómica, mientras en la microaglutinación yo no puedo saber, llego hasta el grupo Sergio, pero no puedo saber qué tipo de leptospira es. Entonces, en el fondo de vagina de estos animales se encontró una alta presencia de leptospira, del grupo Sergio. Y en el 2024, hablando de las enfermedades de transmisión venérea en los toros, porque siempre se ha hablado de si el toro es un factor o no de transmisión, si puede haber una situación de una enfermedad venérea o no con leptospira, sigue siendo un interrogante. Pero después de haber encontrado en la vagina de esos animales de fondo de vagina la presencia, pudiera pensar que el toro pudiera también jugar un papel dentro de esa transmisión. De hecho, en este trabajo se habla de la presencia de leptospira en vesículas, y también se habla de presencia de material genético en el semen, por lo cual habría que considerar. Y más allá de eso, un toro que es positivo, un toro que está infectado, más allá de que pueda o no transmitir en forma venérea, de todas maneras a través de la orina, si está contaminado, va a estar eliminando, y es un poco también de contaminación. Entonces, eso es un poco lo que se maneja. Se ha encontrado, por ejemplo, la presencia por PCR, se ha hecho en folículos, esto es en Brasil en el 2022, la aspiración folicular, y en la cual se encontró en un 26% la presencia del grupo Sergio, al cual pertenecen, la que les decía, esta leptospira Harvio y esas leptospiras de mantenimiento. Por lo tanto, es importante, va también al aparato reproductivo. Y ese es un trabajo interesante que fue publicado el mes pasado en Uruguay. Uruguay les había dicho que había trabajado mucho con leptospira y está trabajando mucho con leptospirosis. Acá lo que hicieron fue evaluar la pérdida de pellejo o muertes embrionarias más frecuentes hasta los abortos tardíos. Y, perdón, este no es el de Uruguay. Acá es simplemente lo que está hablando es de la parte de lo que repercute. Es un trabajo del 2024 de cómo se manifiesta la leptospira genital, este concepto nuevo que les decía, que se conoce como leptospira genital bovina, donde principalmente lo que va a producir es una muerte embrionaria, como lo dice acá, es lo más frecuente, pero también puede producir abortos.
Normalmente a veces las tormentas de aborto por leptospira está más involucrado la leptospira pulmona, mientras que las leptospiras estas de mantenimiento dan puede ser una situación de abortos más constante. De hecho, hay una doctora, Carol Bolini, en Estados Unidos, que hablaba que la infección por cardio persiste en el tracto y la enfermedad está asociada con infertilidad y como resultado obviamente el aumento de servicios por concepción. Se habla de dos mecanismos de cómo puede producir un cuadro. Se habla de que al producir los problemas de muerte embrionaria temprana, el problema es que a veces, y aquí lo menciona, son tantas las enfermedades por los que puede causar muertes embrionarias que es difícil cuando tenemos muerte embrionaria sospechar solamente de leptospira. Cuando hay abortos o nacimiento de terrenos débiles, uno podría ayudar en el diagnóstico, pero acá es más difícil poder llegar a ese diagnóstico. Este es un trabajo en Tambo, con 2.000 vacas, que lo que hicieron fue evaluar los servicios por concepción en estos animales y comparar también días abiertos entre el grupo que era positivo a leptospira Harjo y el grupo negativo. Y fíjense, el grupo positivo, el grupo que estaba con infección tuvo 132 días para llegar a su primer servicio, mientras que el grupo no infectado o negativo tuvo 95. Y en cuanto al número de servicios por concepción, requirieron acá 3.4 contra 2.1 en el grupo de los no infectados. Entonces, como es difícil evaluar, algo de lo que podemos nosotros sospechar cuando pensamos en leptospira es que nos va a bajar la concepción. Y es ahí donde podemos empezar a ver. Nosotros tenemos algunos trabajos de campo que no son publicados, no los tengo acá, pero de colegas que han tenido preñeces muy bajas o concepciones muy bajas y donde leptospira ha jugado un papel importante. Acá hay dos hipótesis de cuál podría ser la causa de esa muerte embrionaria. Hablan de una inflamación del útero, y al inflamar el útero de este animal puede verse alterada la situación para poder después venir la implantación, o una invasión directamente al feto y provocarle la muerte, o ambas cosas. Entonces hoy no se sabe muy bien lo que está pasando. Y este sí es, el trabajo que les hablaba que fue publicado ahora en mayo, hace unas semanas fue publicado, y es muy interesante. Aquí se hizo en 31 rodeos que tenían 5 años de no vacunación contra leptospira, o sea que no tenían antecedentes de vacunación contra leptospirosis, ¿sí? Para empezar a hablar de eso. Y 2 meses después de que terminó el servicio se tomaron muestras de 10 vacas no preñadas, o sea las vacas vacías, que se tomó como casos, y 25 de las vacas control preñadas. Obviamente la preñez se diagnosticó a través de ecografía, y lo que se quería evaluar era esas que estaban vacías contra las primeras, cuál era un poco el resultado. Y se hizo prueba de aglutinación microscópica, que es la prueba de anticuerpos, y se hizo también PCR, pero un PCR que es cuantitativa, que no solamente es cualitativa. Y además se evaluaron otras enfermedades. Y lo que se vio fue, más allá de que acá vamos a ver algunos todos, voy a ir directamente al resultado de la probabilidad o el desafío de que un animal que era positivo, ya sea por microaglutinación, tenía más probabilidades de estar vacío que uno seronegativo. ¿Okay? Fíjense acá, cuando hablamos del número de copias, les dije que era cuantitativo el PCR, fíjense como entre 10 y 100 copias, 1.4 o probabilidades de que el animal que tenía esa eliminación fuera vacío. Y el que tenía más de 100 copias, 2 veces o más de 2 veces más posibilidades de que quedara vacío. Entonces ese es el impacto un poco de leptospirosis y un poco lo que nos puede hacer a veces sospechar. Entonces si nosotros tenemos que trabajar en leptospira, tenemos que trabajar un poquito en la vacunación. La vacunación nos va a ayudar a disminuir también en el ambiente que estamos ingresando de los animales para saber que puede ser un poco de contaminación. En algunos casos se puede llegar a hacer tratamiento, no es algo que se quede como rutina, pero en algunas donde yo sospecho que durante un brote podría hacer un tratamiento de esos animales y poder ayudar.
Ricardo Puente, en su exposición, remarcó la importancia de un control continuo dentro del rodeo de cría, principalmente el raspaje de los toros para descartar cualquier infección en los reproductores. Asimismo, el profesional habló sobre la neosporosis y la prevención mediante la vacunación que se debe tener ante las enfermedades reproductivas. No olvidar el Campylobacter, no olvidar el raspaje de los toros. Entonces me encuentro con muchos rodeos en donde no se hace raspaje. Es importante el raspaje de los toros, sobre todo sabemos que los toros juntos van a recibir más. Este es un trabajo solamente para ilustrar, por ejemplo, este fue hecho en la Universidad de Tandil. Hicieron microscopía electrónica y fíjense, este es el espermatozoide y vean los Campylobacter pegados al espermatozoide en microscopía electrónica. Entonces es un factor importante. Después se puede discutir y es claro el tema si me quiero meter en fetus veneralis. Fetus veneralis era uno de los Campylobacter que se elimina a través del toro, y la inmunofluorescencia que es la técnica que utilizamos no diferenciar fetus de fetus veneralis. Bueno, hoy lo que se ha hablado es que tanto fetus como fetus veneralis podrían ser eliminados a través del toro y podrían ser focos de abortos. De hecho, muchos de los abortos diagnosticados con Campylobacter en Argentina son fetus. Por lo tanto, si me sale inmunofluorescencia, más allá de si es fetus veneralis, nosotros los eliminamos. Porque había una contraprueba que era PCR para diferenciar. Hoy, digamos que la idea es, si sale inmunofluorescencia, ¿no? Y como se dijo, por lo menos, como mínimo, deberían ser todos muestreos para tratar de agarrar más o menos el 80-90% de los animales. Si hago 3 muestreos sería mucho mejor, pero por lo menos 2. Por eso nos tenemos que preparar antes de que empiece la temporada de monta y poder hacer los diagnósticos. Produce tanto muertes embrionarias tempranas como también puede producir abortos. Y más cortito, Neospora. Neospora tiene mucho más información en tambo, o es más frecuente en tambo, pero en cría también se está encontrando. Y neosporosis tiene dos maneras de cómo se manifiesta, lo que llamamos una transmisión transplacentaria o endógena, y una transmisión que llamamos exógena, y que va a depender de factores del mismo parásito, y que normalmente cuando es transmisión horizontal a través de perros o a través de las especies va a haber mucho más cantidad de abortos, oleadas de aborto, mientras que cuando es una infección de transmisión vertical de la madre de la cría, aquí va a depender, se habla por ejemplo cuando los niveles de progesterona están altos, por eso es que dependiendo de la etapa de pellez, cuando más se presentan los abortos por Neospora, algunos factores de los niveles altos de progesterona pueden interferir con las respuestas de defensa contra neosporosis. Entonces se ha estudiado un poco, por eso el gráfico este de progesterona. Entonces hay factores propios del feto que pueden favorecer. Si nosotros tratamos de ejemplificar un poquito eso, tratar de resumir qué es lo que pasa, cuando yo tengo una eliminación del perro de los oquises a través de las heces o a través de la hosta, va a haber una transmisión horizontal, se pueden dar oleadas de aborto. Aquí le llamamos oleadas de aborto, que puede haber hasta un 10% de abortos en grupos preñados en 3 a 4 semanas. Y hay brotes, por ejemplo en Uruguay, en Estados Unidos se han reportado brotes de animales donde en 3 semanas abortó casi el 10%. Aquellas que no abortan en la transmisión horizontal, en la transmisión vertical, que va a ser de madre a cría, que normalmente esta transmisión vertical, lo que se habla es que es entre un 70 y un 90% de las madres positivas transmiten a través de placentaria al ternero la neosporosis. Entonces la más importante, la transmisión vertical, y esa transmisión vertical lo que puede hacer es que va a dar abortos, y son abortos que están entre un 10 y un 20%. Pero esto ha sido más estudiado en tambo. Entonces abortos constantes, no esas oleadas de aborto, pero estas son constantes y son pérdidas importantes. Entonces recordar que esto es importante para después cuando hablemos un poco de qué podemos hacer. Entre el 70 y el 90% de las madres positivas son capaces de transmitir al ternero la neosporosis. Y ese es el gran problema. Una ternera, de hecho se ha estudiado en vaquillonas, una vaquillona que es cero positiva a neospora, tiene 5 veces más probabilidades de abortar que una seronegativa. Una vaca tiene 2 veces más probabilidades de abortar que una seronegativa. Fíjense
acá seropositividad, seronegatividad, vacas y vaquillonas, y acá los porcentajes de abortos. En vacas, cuando hay seropositividad Neospora, 14% de abortos. Cuando no hay positividad, 8.1%. Acá, estos son abortos en general, no abortos por Neospora, ¿se entiende? Entonces, ese es un poquito lo que está pasando. Hay pocos trabajos de qué otra cosa puede repercutir la Neospora. Este es un trabajo de Grecia, no sé qué, pero me llamó la atención simplemente. Acá evaluaron animales positivos contra animales seronegativos y evaluaron el número de inseminaciones o servicios por concepción. Fíjense cómo dio casi 4 con 2.39 en las negativas. Después días abiertos 199 contra 120 días. O sea, evalúa no abortos, sino evalúa otros parámetros, hay pocos trabajos. Este es otro en Italia, que habla de mayor seropositividad en los rodeos con más de 3 servicios que aquellos rodeos que tienen más de 150 días. Entonces acá lo que vemos es los rodeos, un poco las categorías y la situación de la positividad, y lo que vemos es cuando hay menos de dos servicios, la positividad es menor. Pero cuando aumenta la cantidad de servicios, fíjense cómo pasa de 25 a 39, ¿sí? Acá pasa a 39, y cuando los animales son menos de 150 días, es 21, cuando son más de 150 días abiertos, pasa a 32. Entonces, la importancia que tiene en cuanto a Neosporosis. Y bueno, también lo mismo acá, otro trabajo en Brasil, que habla de que se requiere más de dos servicios por concepción y 2 meses más en llegar a su primer parto, cuando son positivos a Neospora que cuando son negativos. Son algunos datos más de cómo influye. En México también se ha hecho con aspiración folicular y se ha encontrado, ponemos la presencia por PCR, este es con aspiración folicular, este es con fluidos uterinos y en leucocitos. Y ha habido la presencia también. Después no sé qué papel pudiera jugar en cuanto a eso, pero bueno, son algunos trabajos. Y algo que yo les comentaba es, ¿cuál es el problema con Neospora? Con Leptospira, con IBR, con DB tenemos vacunación. El problema con Neospora es que no tenemos vacunación. Había una vacuna que hace 10 años se salió al mercado, yo creo que fue así como, ayer con Gabriel nos estamos acordando que creo que fue presentada en Canadá, la NeoWar, en Quebec. Y salió ya hace mucho tiempo, hace 10 años más bien fue retirada del mercado, porque había tenido algunos estudios de disminuir el tema de los abortos, pero no de disminuir la transmisión vertical. Y hasta la fecha no ha salido ninguna vacuna, porque creo que el día que salga una vacuna tendría que demostrar que si yo vacuno a una madre, no va a haber una transmisión vertical a la cría. Hay muchos laboratorios investigando, pero todavía hasta hoy no se tiene nada. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo algunos más con la utilización de semen sexados prácticamente en los rodeos de leche, que lo hacen a veces ya en todo el rodeo? Pueden darse un poco el tema de poder hacer con algunas vaquillonas algunas cosas, como este trabajo publicado en el 2019 en Argentina. Y lo que hicieron fue una evaluación de 5 años, y lo que hicieron fue que toda vaquillona que era seropositiva le inseminaron con semen de carne para no quedarse con la cría. Y evaluaron durante 5 años qué pasaba con la seropositividad y qué pasaba con los abortos. Y fíjense la positividad, la prevalencia, cómo fue disminuyendo hasta llegar a 6.1, y los abortos, otra vez abortos en general, no abortos por Neospora, sino en términos de abortos, cómo pasó de 13 a 4.3. En vaquillonas simplemente como eliminando, ¿qué pienso yo en carne? Que deberíamos de trabajar, de repente, si tengo que hacer una selección de estos animales, si yo pudiera sangrarlos para Neospora, sea un agravante más a eliminar. Que yo lo tome en cuenta y lo pueda poder disminuir o eliminar. Pero no hay nada más. Para terminar, solamente con el tema vacunación 20 a 30 días antes del servicio, con una vacuna reproductiva, primo vacunación, 2 aplicaciones cuando es la primera vez, y vacunación de refuerzo al diagnóstico. ¿Por qué en esta etapa? Porque hay muchos trabajos. Y otra cosa aparte de la vacuna, como yo les dije, otra cuestión de prevención, porque no quiero que se quede solamente con la herramienta de la vacuna, es identificar los animales PI si es posible. Si yo estoy sospechando de animales PI, cuidado con las vacas de Troya, importante el raspaje de los toros. Pero ¿por qué la vacunación ahí? Porque hay trabajos que mostraron, como este en Brasil 2013, el doctor Vasconcelos, que lo que se hizo fue
una IATF, se hizo la sincronización, se hizo IATF, se evaluó en la primera ecografía y después se evaluó qué pasaba la pérdida de acá a acá. Acá se hicieron 3 protocolos. 2 de esos protocolos ellos quisieron utilizar el manejo de la sincronización, entonces colocaron la primera dosis el día de la colocación del dispositivo y la segunda dosis, animales que nunca habían sido vacunados, la pusieron el día de la ecografía. De la primera ecografía. Y aquí compararon contra no vacunación, dos trabajos. No hicieron desafío, hicieron contra no vacunación, un rodeos comerciales. Y acá lo que hicieron fue, en el día menos 40 de la sincronización, hicieron la primera dosis y la segunda dosis la hicieron el día de colocar el dispositivo. Y compararon con el protocolo de acá, la misma vacuna, acá fue vacunación contra no vacunación, aquí fue la misma vacuna, colocada el día del dispositivo y el día 30 de la ecografía. ¿Cuál fue el resultado? En el experimento 1, fíjense, estos son los animales vacunados, los animales no vacunados, la diferencia estadística, fíjense, 55 contra 49. De los animales vacunados, una diferencia en fertilidad. Ahorita vemos lo de pérdidas embrionarias. En el experimento 3 no hubo diferencias y en el experimento 4 que hicieron vacunación antes contra vacunación en el momento de hacer el protocolo, se casi dio 10% de diferencia. Misma vacuna. Lo único fue el adelantarse. Y cuando se evaluaron las pérdidas embrionarias en los animales, fíjense cómo vacunados, en el experimento 2 vacunados, tuvieron 3.53, entre las dos ecografías. Los no vacunados casi 13.5. En el experimento de ese no hubo diferencia en la concepción, sí hubo diferencia en la pérdida embrionaria. 0.32 contra 6.95, casi 7%. Este es otro trabajo, también en Brasil, 60 días antes de la primera dosis, 30 días 60 días la primera, la segunda 30 días antes, diferentes categorías, nulíparas, bacterianas inducidas, primíparas, multíparas, y fíjense otra vez los porcentajes de peñez. En cuanto al tema, las no vacunadas 49 contra 55 de las vacunadas, categoría nulíparas. Después acá vemos 46 contra 54 en vacunas inducidas, 42 contra 63 en primíparas y en multíparas lo que encontramos fue 63, 50 contra 60 en cuanto al tema de pérdidas. Entonces ahí por eso la importancia. Para terminar ya manera ya de las últimas slides, como sabemos 40-50% de los abortos pueden ser infecciosos, existe predisposición genética a abortos, sobre todo en leche, que fue lo que vimos. La vacunación previa al servicio sería lo ideal. Yo puedo reforzar Leptospira si quieren al diagnóstico de preñez como para que me cubra toda la gama. Y lo otro es que hay que reconocer también, así como el tema con coronavirus, esperamos que haga lo relacione, cuántos de los que nos vacunamos enfermamos después de la vacunación, o no después de la vacunación, sino después cuando nos enfrentamos otra vez al virus, algunos enfermamos, pero la severidad fue menor. En diarrea viral bovina hay fenotipos que se han sido diagnosticados, como el 1B, el 1C, el D y hay otros más. Las vacunas todas son 1A y tienen protección parcial. Por lo tanto, la vacuna me va a ayudar a disminuir, pero no va a ser el 100%, va a disminuir el impacto. Esto lo comento un poco porque a veces está el tema de la frustración y es ahí un poquito el tema. Diagnóstico de los animales, muestrear si tenemos efecto cereal real, el ganado de cría es muy difícil, a veces ya cuando nos damos cuenta que está vacía, tomar las muestras del laboratorio, siempre apoyarse en el laboratorio y asesorarse qué muestras tomar. A veces mandamos muestras y queremos que el laboratorio nos dé un diagnóstico y mandamos para todo. A veces, por ejemplo, IBR, si voy a hacer ELISA y yo voy a mandar una sola muestra, no puedo diferenciar anticuerpos vacunales de anticuerpos de campo, ¿para qué la mandaría? No tendría caso mandar. Entonces siempre pregúntale al laboratorio qué muestras y qué es lo que estamos buscando. Y la otra parte importante, que no me quiero extender el diagnóstico porque sé que va a haber una charla más adelante que les hablará un poco de los datos acá en Uruguay. Y otra cosa es informar y recopilar información. A veces vamos y tenemos una mala preñez, tuvimos un 35% de concepción o tuvimos una preñez alta y no nos cercioramos de qué pasa en el resto del campo. ¿Qué está pasando en el resto del campo? No evaluamos si por ahí hay muertes en donde encontramos hemoglobinuria, donde tenemos problemas a lo mejor de leptospirosis y mucho del dato podría ser la mortalidad de los terneros. O hace ratito el doctor Sartori hablaba de tripanosomiasis. La semana pasada estuve en un rodeo, en un campo de leche, 30% de abortos.
tripanosomiasis, 30% de abortos. Y anaplasma no se diga, anaplasma ha sido cada vez más extendido en Argentina, en zonas donde, acuérdense que anaplasma no requiere de la garrapata. Entonces, preguntemos todo lo que está pasando alrededor. No nos quedemos solamente pensando en estas enfermedades IBR, DBV, Leptospira. Y dentro de Leptospira pensemos que puede haber otras enfermedades que pueden estar ocasionando problemas y no nos cerremos a un diagnóstico.